Bueno, vamos directos al grano. Damos comienzo a este análisis donde vamos a emprender un viaje filosófico y, francamente, fascinante, hacia uno de los conceptos más profundos de nuestra especie, nuestra capacidad de inventar. Hoy vamos a diseccionar qué significa realmente crear, sobre todo ahora que tenemos delante una tecnología que parece desafiar absolutamente todo lo que creíamos saber sobre el arte y la originalidad. Así que preparémonos, porque vamos a ver cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el lienzo de la invención humana. Para arrancar, es inevitable plantearse una pregunta fundamental que flota constantemente en el ambiente. ¿Qué pasa exactamente cuando un sistema informático adquiere la habilidad de trazar un retrato, redactar un poema súper melancólico o componer una sinfonía clásica? A ver, durante siglos hemos creído en esa especie de ilusión de la musa. Como todos sabemos, esa figura romántica o ese soplo divino que visitaba a los genios en medio del silencio de la noche. Pero claro, ¿y si resulta que esa musa puede ser replicada mediante líneas de código? ¿Desaparece la magia o simplemente está cambiando de forma? Y aquí viene lo interesante porque, si lo analizamos de cerca, esto desmonta por completo el mito de la inspiración celestial. Si miramos la creatividad a través de la lente estricta de la neurociencia, resulta que es, en su núcleo, un acto puramente combinatorio. Nuestro cerebro no conjura ideas de la nada más absoluta, que va, lo que hace es básicamente conectar puntos. Toma fragmentos de memoria, experiencias vividas, conocimientos previos y los enlaza de formas inéditas. Es como un rompecabezas gigante. La genialidad no es recibir un dictado del universo, sino conectar elementos superfamiliares usando un hilo completamente nuevo. Claro, esto nos lleva a una tesis que la verdad resulta casi provocadora. Si aceptamos que la creatividad es puramente esa capacidad de combinar datos e ideas que ya existen, entonces, por lógica aplastante, la inteligencia artificial debería ser el creador definitivo. Imaginemos por un momento un algoritmo que ha leído, literalmente, todos los libros jamás escritos, que ha analizado hasta la última pincelada de las obras del Louvre, que ha procesado cada nota de jazz grabada en la historia. No está creando desde el vacío, sino que está navegando por este inmenso océano de la cultura con una brújula puramente matemática, encontrando rutas que a un cerebro humano le costaría vidas enteras descubrir. Vale, para quitarle un poco de misterio a esa supuesta magia algorítmica, veamos cómo funciona esto en la práctica. Son 3 pasos asombrosamente metódicos. Primero, la ingesta masiva de toda nuestra cultura. Segundo, el mapeo de esa información, convirtiendo palabras y colores en puros valores matemáticos. Y tercero, el cálculo. Cuando un sistema de estos genera una imagen que nos deja boquiabiertos, no está sintiendo un arrebato artístico, en absoluto. Está realizando un cálculo de altísima dimensión, en lo que los ingenieros llaman el espacio latente. Básicamente, encuentra la distancia matemática exacta entre el concepto de un gato y el estilo impresionista. Y ¡boom!, nos arroja el resultado. Es pura geometría de la información. Pasamos a la sección 1, la IA y el promedio. La cámara de eco. Porque claro, toda esta capacidad colosal esconde una limitación inherente que es verdaderamente fascinante. Es el momento de adentrarnos en el gran obstáculo de la máquina, la tiranía del promedio. Y este concepto ilustra perfectamente esa limitación. Quienes hayan trasteado un poco con generadores de imágenes seguramente habrán notado que, a veces, los resultados se sienten extrañamente familiares. Si pedimos una casa acogedora o un atardecer perfecto, el sistema nos devuelve algo indiscutiblemente hermoso, sí, pero casi demasiado perfecto. Le falta fricción, carece de alma, por así decirlo. Y esto pasa porque el algoritmo está atrapado en una cámara de eco estética. Su instinto, basado en cómo lo han entrenado, es darnos la versión más probable y estadísticamente segura de lo que hemos pedido. Al final del día, es solo el promedio matemático de 1.000 millones de fotos de atardeceres. Entonces, el punto crucial de todo esto es el contraste. Por un lado tenemos el genio humano, que por su propia naturaleza suele ser un valor atípico, alguien que se sale de la norma. Cuando Vincent van Gogh pintó La noche estrellada, desde luego no lo hizo calculando que era lo más popular en las galerías de su época. Lo hizo rompiendo agresivamente todas las reglas de lo que se consideraba el promedio. Por otro lado tenemos a la IA. Es absolutamente insuperable imitando estilos, te clava a Picasso de manera asombrosa, pero le cuesta horrores inventar un paradigma pictórico completamente nuevo. Porque claro, la innovación disruptiva requiere alejarse de la probabilidad estadística, y la máquina no está programada para eso. Puede hacer de Picasso, sí, pero nunca podrá ser el primer Picasso. Esto nos lleva directos a nuestra segunda sección, el pincel que piensa, evolución del arte. Y es que es totalmente comprensible que esta irrupción tecnológica genere muchísima inquietud. Hay un miedo colectivo, y totalmente válido, en el mundo creativo actual. Ver que una máquina ejecuta en cuestión de segundos un nivel de detalle técnico que a un ser humano le costaría décadas de práctica en una academia, es abrumador. Pero oye, la historia nos da una perspectiva bastante tranquilizadora sobre este tipo de herramientas.
Si repasamos un poco cómo han ido las cosas, vemos que los saltos tecnológicos no destruyen el arte, sino que lo hacen evolucionar. Pensemos en cuando se inventó la fotografía. Muchísimos declararon la muerte absoluta de la pintura, pero no murió. Al revés, se liberó de la obligación de tener que documentar la realidad exacta, y eso dio paso a maravillas como el impresionismo o el arte abstracto. Más adelante, los sintetizadores no eliminaron a los músicos, sino que crearon géneros enteros, como la música electrónica. Pues hoy, la IA generativa no es el fin del artista, para nada. Es simplemente el siguiente paso. Es la llegada del pincel que piensa. Lo que esto significa en la práctica, en el día a día, es que el rol de quien crea está sufriendo un cambio tectónico. Si la máquina ya se encarga de trazar la línea perfecta, el trabajo del artista deja de ser la simple ejecución física. Ahora, el verdadero talento reside en la curaduría, en saber qué demonios vale la pena crear. Reside en la dirección, en saber guiar a la herramienta hacia un resultado muy concreto. Y por encima de todo, en la conceptualización. El arte se está desplazando, y quizá de manera definitiva, del esfuerzo puramente mecánico hacia la pureza total de la idea. Y para resolver toda esta tensión entramos a la sección 3, intención y empatía, el ingrediente vital. Porque llegados a este punto tenemos que hablar de la frontera final, aquello que realmente separa lo que es técnicamente impecable de lo que es verdaderamente trascendente. Pensemos en esto con más detenimiento, porque aquí se revela algo mucho más profundo que simples herramientas. Hablamos de la naturaleza de la necesidad. Por una parte, imaginemos un cuaderno lleno de tachones, de sudor y de frustración. Beethoven compuso sinfonías titánicas porque tenía una tempestad interna que necesitaba sacar de su quecho. Los grandes poetas escriben sobre el desamor porque la pérdida les ha dejado una herida real, hay sufrimiento, hay una urgencia vital increíble. Pero por otra parte, pensemos en el cursor parpadeante de un ordenador. Un algoritmo escribe un poema desgarrador sobre la soledad no porque le duela nada, no porque haya sufrido en la vida, sino simple y llanamente porque alguien metió un comando pidiéndoselo. Falta la urgencia vital, falta la necesidad genuina. Y esto, justamente esto, resume la idea central de todo el análisis de hoy. La IA genera, el humano siente. Es tan simple y tan profundo como eso. Nosotros conectamos de una forma brutal con una obra de arte porque de manera consciente o inconsciente sabemos que hay otro ser humano detrás diciéndonos, oye, yo también he estado ahí, yo también me he sentido exactamente así. El arte no es solo estética, ni mucho menos. Es un puente de empatía que construimos a través de experiencias compartidas. Sin una vida vivida, la máquina puede darnos una estética espectacular, impecable, pero jamás podrá dotarla de ese significado profundo que solo aporta la experiencia humana. Todo este recorrido nos deja con una reflexión final ineludible. Hemos visto clarísimo que los algoritmos pueden imitar la belleza, pueden replicar estilos a la perfección y pueden calcular la creatividad combinatoria mejor que nadie en el mundo. Pero, si el verdadero arte requiere empatía y experiencia vivida, cabe preguntarse muy seriamente sobre el futuro de nuestra relación con estas entidades. Si una máquina no puede sentir dolor, no puede sentir miedo, ni amor, ¿podrá alguna vez darnos un consuelo genuino en nuestros momentos de mayor soledad? Es una de esas preguntas que, sin duda, redefinirá nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en esta exploración.